para ti, ¿cuál sería el rol de los medios de comunicación en el escenario del posconflicto? Creo que esa primera pregunta tiene doble interpretación. Digamos que desde que estudio periodismo y ejerzo el periodismo, hemos intentado tatuar en la mente de los estudiantes de periodismo aquella frase que establece que el periodista, independientemente de que exista conflicto o no exista conflicto, debe informar bien, ¿sí? Es decir, el hecho que condicione el entorno o el contexto no puede de ninguna manera modificar, o no debería, en términos prácticos, modificar el quehacer periodístico. Es decir, un periodista debe informar de la obviedad de la misma manera en que puede contar y narrar de lo extraordinario. Y eso, digamos, que es un elemento fundamental. Lo otro, que es la segunda vertiente, que no podemos olvidar, es que evidentemente el conflicto armado colombiano, sobre todo el colombiano, tiene un montón de explicaciones, de consecuencias y de causas que hace evidentemente difícil desligar ese primer principio del que hablaba hace un rato, para que todo periodista lo haga sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en el marco del conflicto, quienes ejercen el periodismo han sido también víctimas del mismo. Digamos que en un contexto externo, el manejo de la información de un conflicto, cuando no altera a los periodistas, no es ningún inconveniente, tienen que hacerlo exactamente igual a que estuvieran cubriendo una campaña electoral, supongamos. Pero en nuestro contexto colombiano, los periodistas han pagado también una cuota alta, no solamente de responsabilidad, sino de sangre en el marco de este proceso. Entonces, esa segunda condición obliga necesariamente a que en los procesos de formación se le den algunos matices distintos a los periodistas. Entonces, en ese caso es primero entender que antes de ser periodistas, los miembros de la sociedad colombiana son colombianos, y nadie en los últimos 50 o 60 años ha palpado o ha vivido en unas condiciones distintas a estas. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que empezar a entender es que debemos prepararnos para vivir aparentemente momentos que nadie ha vivido, nadie menor de 60 años o de 70 años. Entonces, en ese sistema, pretender que desde los medios de comunicación se sigan, digamos, sometiendo las mismas metodologías y procesos para hacer producción periodística, tiene que reevaluarse. Solamente con un ejemplo, a partir de ahora, o de marzo, si se firma la paz, tenemos que empezar a acostumbrarnos, quienes producen información y quienes consumen información, a ver en las pantallas a los victimarios, ¿sí? Porque si entran en un proceso de paz, ya no es solamente como permanentemente se enseña, que hay que darle visibilidad a la víctima y dejar a un lado el victimario. Ahora hay que también escuchar a los victimarios. ¿Por qué hicieron parte de lo que hicieron? ¿Qué pensaban cuando estaban haciendo lo que estaban haciendo? ¿Qué había detrás de esas órdenes? ¿Por qué les cumplieron sin llegar a dudar por un momento de eso que estaba ocurriendo? De hecho, en un evento que adelantamos en la Universidad Javeriana, alguien contaba que iba a ser mucho más difícil esta etapa en la medida que teníamos que empezar a acostumbrar a esas personas que obtenían respeto, credibilidad, pero sobre todo autonomía detrás de unas armas, y que ahora los iban a empezar a ver con libros o con cualquier otro objeto distinto a un arma de fuego. Y eso también es un proceso de concientización que los medios de comunicación, y que en algún sentido también los periodistas tienen que empezar a hacer, acostumbrar al televidente, al oyente, al lector, de que el fenómeno cambió, y ese famoso desescalonamiento del lenguaje del conflicto también involucra a los medios de comunicación. ¿Cómo funciona, cómo propondrías tú esa educación y el hecho de acostumbrar a las audiencias a verlas? O sea, ¿qué tipo de estrategias crees que se deberían hacer? Yo creo que es un proceso que tiene que ser a gran escala en todos los niveles, desde la educación básica, primaria, secundaria, desde las mismas familias,
en la medida en que dejemos de pensar que existen bandos buenos y bandos malos, y que de acuerdo a nuestro contexto general, social, cultural, económico, todos somos una mezcla de buenos y de malos. El malo por hacer lo que hace y el bueno simplemente por ignorarlo o olvidarlo. Y en ese sentido empezar a cambiar toda esa serie de conceptos, de paradigmas, de maneras de llamar las cosas por un nombre, deben modificarse. Y apuestas chiquitas que estamos de hecho haciendo una investigación sobre eso en uno de esos reportajes tiene que ver con la famosa Cátedra de la Paz, que empieza más o menos a sembrar algunas semillas para entender que desde la primaria los niños tienen que empezar a ver y a reconocer en nosotros cierto grado de, no sé si de solidaridad, de comprensión, perdón, olvido, que haga que como sociedades nosotros avancemos y seamos un poquito más maduros, ¿no? Es decir, que los 50 o 60 años de violencia que hemos vivido no pasen en vano, sino que por el contrario nos haga mucho más fuertes ante los obstáculos, pero sobre todo mucho más conscientes de que no podemos volver, si se firma la paz, a lo que fue en su momento los grandes momentos de la violencia en Colombia. Entonces digamos que no es una responsabilidad ni de un gobierno, de un Estado, de un sector como la educación, sino de toda la sociedad en general, de los medios de comunicación, de los líderes de opinión, de que se empiecen a escribir y a publicar textos e investigaciones relacionadas con esto, e invitar a quienes han pasado por esta misma experiencia a contar y exteriorizar ese tipo de experiencias, ¿no? Lo que ha ocurrido en Nicaragua, lo que tiene en Salvador, lo que ha ocurrido en otras latitudes en donde seguramente tienen un montón de experiencias que podrían llegar a ser útiles e ilustrativas para nosotros. Cuéntanos un poco acerca del proyecto que estás adelantando acerca de medios de comunicación y posconflicto. Bueno, eso surgió hace 3 años cuando arrancó el proceso de paz. ¿Sí? Y obviamente nosotros como academia habíamos identificado que cuando nos quedábamos en el nivel de evaluar, de analizar y de estudiar a los medios de comunicación y lo que se producía, pues quedábamos en un nivel tremendamente superficial. El tema era, bueno, y desde la academia, ¿qué estamos dispuestos a aportar y qué estamos dispuestos a hacer en beneficio precisamente de esas maneras de contar? Porque teníamos identificado que los medios contaban el conflicto de una sola forma, a partir de una fuente oficial y a partir de lo que decían las estadísticas de los números de muertes, del tiempo que duró una toma, del frente guerrillero que lo ejecutó, de cuántos guerrilleros finalmente atacaron una estación de policía, de cuántos policías murieron, y ese era más o menos el común denominador de la forma como los medios históricamente cubrieron el conflicto armado. Entonces en ese momento decidimos contar el conflicto de una forma distinta, y la invitación era a que los estudiantes se atrevieran a meterse en estos temas que aparentemente son delicados, que de hecho pueden llegar a ser en algún momento vedados y de fácil y de difícil acceso para alguien que todavía no está graduado, no trabaja en un medio de comunicación o no tiene la experiencia suficiente como para cubrirlo. Y en ese sentido, como programa, lo que intentamos fue blindarles con apoyos y respaldos, tal vez no económicos, pero sí institucionales, para que ellos con plena confianza y un poco más de seguridad pudiesen meterse en temas que trascendieran su entorno, ¿no? Digamos que 4 o 5 años hacia atrás, cuando uno les decía vamos a hacer un reportaje, siempre pensaban en los temas de más fácil acceso a su entorno. Entonces el transporte público, las drogas, el embarazo adolescente, que no quiero decir que no sean temas importantes o relevantes, realmente lo son, pero que a mí me parecía que desde la asignatura deberíamos pasar un par de decibeles más y entender que desde la academia podíamos meternos en temas duros, con todo el cuidado que eso implica. Eso nos obligó a replantear la asignatura, a disminuir el número de entregas periódicas y a establecer únicamente 2 entregas a lo largo de un semestre, de tal manera que los estudiantes tuviesen en promedio entre 1 mes y mes y medio para cada una de las investigaciones. Y eso en términos de calidad es un beneficio mayor, en la medida en que tengas tiempo para investigar
tiempo para producir, tiempo para editar y tiempo para publicar. Entonces, en medio pues, de ese proceso empezamos a recoger pequeños frutos que nos han traído ya 3 premios de periodismo, precisamente porque los estudiantes se han ido metiendo en estos temas y han entendido que el conflicto armado, más allá de verlo en la televisión o leerlo en un periódico, puede llegar a ser importante si se adentran en él y empiezan a contar la historia desde ángulos distintos. Entonces hemos encontrado historias relacionadas con indígenas, con comunidades afrodescendientes, historias con niños, con madres, con un montón, digamos, de protagonistas que desafortunadamente no siempre tienen el foco encendido de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, la propuesta ha sido interesante, ha sido atractiva, no ha sido fácil, es decir, convencer a un estudiante cuando antes se le decía que el tema era libre, que el tema es conflicto armado, también exigía, al menos de los profesores que cubrimos esa área, cierto nivel de convencimiento para hacerles entender que el conflicto, o que en el marco del conflicto armado colombiano nosotros somos también protagonistas y no simplemente espectadores de un grupo de personas que se matan en el monte o en los municipios cercanos a Cundinamarca, ¿no? Hacemos parte del problema y como también tenemos que ser parte de la solución. Y en ese sentido, ya quien pasa por esa asignatura entiende que tiene que desarrollar un producto periodístico que tiene que ver con el conflicto armado y de alguna manera se preparan de una forma un poco más profesional, mucho más responsable, y el resultado está allí, y es que el nivel y la calidad de los trabajos periodísticos que nos entregan semestre a semestre van aumentando, y el nivel de complejidad y de digamos, meterse en ciertos temas hoy es mucho más fácil de lo que fue en su momento cuando nació este proyecto. ¿En este momento recuerdas alguno que te haya impactado? ¿Alguno de esos proyectos que te haya impactado? Pues hay varios, digamos que los de los premios han sido pues, bonitos en la medida en que uno fue más o menos protagonista del momento en el que nació la idea, el momento en el que en las distintas entregas íbamos hablando con los estudiantes, íbamos diciendo, no, creemos que ese tema no puede llegar a ser tratado de esta forma o con este enfoque, sino que deberías modificar esto y aquello. Por lo menos el primero que nos ganamos fue un premio CPB de periodismo, lo hicieron 2 estudiantes, un niño y una niña, y ellos en el primer consejo de redacción la propuesta era que querían saber cómo los medios de comunicación cubrían el conflicto armado. Y en la medida en que fuimos avanzando y fuimos haciendo sugerencias al proyecto, definimos que era mucho más importante dejar de hablar de medio de comunicación en términos abstractos y pensar más en periodistas. Entonces ellos hicieron una selección de 7 periodistas, 5 nacionales, 2 extranjeros, que tuviesen experiencias en el cubrimiento de guerra, de enfrentamiento bélico, y los encontraron. Entonces era entrevistarlos y decirles, bueno, cómo se preparaban ustedes para ir a cubrir. No, yo hablaba con mi mamá y le decía, mire, si me llega a pasar algo, aquí dejo anotado lo que yo debo, lo que no debo, la plata, los préstamos, todo ese tipo de cosas. Y sí, me encomiendo a Dios, y en ese momento había pasado, estaba muy tiernito lo que ocurrió con un periodista francés que se llamaba Romain Lancois, que se subió en un helicóptero, hizo acompañamiento a los soldados en la destrucción de unos laboratorios de cocaína, y en medio de ese operativo los secuestraron, mataron a unos soldados, y entonces los medios estaban un poquito como atentos a eso. Entonces, todos estos periodistas que ellos encontraron tenían muy fresco ese recuerdo, y en ese sentido se abrieron muy bien, las entrevistas fueron muy buenas.